Hoy estaremos hablando del tema que titula Permaneciendo en su presencia. Permaneciendo en su presencia. La clave del éxito, la clave de que todo funcione, la clave de que realmente todo se da más fácilmente es cuando nosotros podemos permanecer en la presencia del Señor. No estar. Yo no estoy hablando de estar, ¿sí? Yo estoy hablando de permanecer. Y hay una gran diferencia entre lo que es estar en la presencia del Señor y otra cosa es permanecer, ¿sí? Usted puede estar en su casa, ¿sí? Estar en la mañana, estar en la tarde o estar en la noche o estar un ratico, mas no permanecer en su casa. Amén. Permanecer tiene otra connotación totalmente diferente, ¿sí? La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 11 del 9 al 13, la versión PDT, la versión Palabra de Dios para Todos, dice algo curioso. Dice: además yo mismo les digo a ustedes, permanezcan pidiendo y se les dará, permanezcan buscando y encontrarán, permanezcan llamando y se les abrirá, porque todo el que permanece pidiendo, ¿sí?, recibe, y el que permanece llamando se le abre la puerta, ¿sí?, o se le abrirá. ¿Habrá algún padre que si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Así que si ustedes, aun siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, cuánto mucho más el Padre permanecerá dando el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo del cielo, a aquellos que permanezcan pidiéndole. Perdón, está la versión Kadosh. Sí, me equivoqué ahí. La versión Kadosh, que es una de las versiones del original hebreo al español, ¿sí? Y algo curioso de esta versión es que repite mucho la palabra permanecer, permanezcan, permanece, permaneceré, permanecerán, ¿sí? Y es diferente a cuando leemos la Biblia en la versión Reina Valera, que dice pidan y se les darán. Pues dice, bueno, yo pido. Pero cuando vemos la connotación del original al español, nos damos cuenta que se comieron una palabra que es importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra? Permanecer. Y esta palabra cambia en esencia todo lo que tiene que ver con esta historia de la Biblia, o esto que estaba aconteciendo, o lo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros, ¿sí? Esto le da una connotación totalmente diferente y nos podemos dar cuenta porque a veces no recibimos, porque a veces las puertas no se nos abren y porque muchas veces las cosas no se nos dan, ¿sí? Porque la clave no es solo hacerlo, la clave es que permanecer, ¿sí? Algo curioso, porque hay que ir al contexto. Siempre uno tiene que irse a lo que dice la Biblia antes y lo que dice después, para no sacar la predicación de contexto, no salir diciendo por ahí una locura, ¿no? Y la Biblia, cuando empieza en Lucas capítulo 11 versículo 1, algo curioso es que Jesús estaba orando cuando de repente dejó de orar. Uno de sus discípulos se acercó y le dijo lo siguiente, le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a orar a sus discípulos. De ahí parte todo, ¿sí? Ellos vieron cómo Juan les enseñó a orar a sus discípulos, pero ellos veían que Jesús, siempre que oraba, pasaba algo sobrenatural. Porque Jesús no ordenaba que sucedieran las cosas solamente. Él decía: Padre, en el nombre de Jesús te pido que lo liberes. Padre, en el nombre de Jesús te pido que lo sanes, ¿sí? La Biblia enseña algo tremendo, porque cuando usted tiene esa relación de amistad con Dios, ¿sí? Un hombre en la Biblia tuvo esa relación y fue Abraham. Abraham fue llamado ¿qué? Amigo de Dios, ¿sí? Y también fue padre de la fe. Y cuando usted tiene un amigo que tiene poder, usted tiene palanca. Mira el que tiene legal, usted tiene palanca, usted tiene influencia. Aló, 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 aló. Yo a veces cuando quiero conocer a alguien me topo, ¿no? Cuando yo quiero conocer a alguien y me topo con que ay, este muchacho es amigo de él, ve, y este es mi amigo. Yo lo llamo de una, le digo: amigo, ¿cómo estás, amigo? Hace rato no te veía. Nos podemos tomar un tintico, es que necesito un favor tuyo, ¿sí? Y dice: ¿qué necesita? Necesito que me conectes con esta persona. De una, pastor, de una, hágale. Y de una me conectan.
¿sí? Porque los amigos nos ayudan a nosotros con la influencia que tienen. Y por eso es importante tener amigos. Aló, 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 aló. Si usted tiene un amigo ahí en un lugar donde va a hacer un pago y ese amigo maneja la fila, le dice, venga señor, usted señor, venga para acá, y lo mete. ¿Aló? ¿Sí o no? Y si es su enemigo, cuando llega a la fila donde usted dice, no, ya no atendemos más. Uy, pero apenas empezamos. Sí, pero es que el turno, ya no sé, algo pasó. Hay paro. Y lo manda para la casa. Se cayó el sistema. Y lo saca el llavero. ¿Sí? Y la Biblia habla de que nosotros debemos alcanzar una relación de ¿qué? De amistad con Dios. Ya no las llamaré siervos, sino que los llamaré ¿qué? Amigos. Amén o no amén. Y cuando usted tiene esa relación de amistad, usted tiene influencia. ¿Sí? Jesús pues era el Hijo de Dios y tenía una influencia tremenda porque le oraba al Padre de acuerdo a la voluntad y él decía, Padre, tal cosa, y pum, sucedió el milagro. ¿Sí? Pero si usted no permanece, el Señor le va a decir, yo a usted no lo conozco. ¿Quién es usted? ¿Aló? No lo conozco porque usted no pasa tiempo conmigo. Algo curioso que sucede cuando pasamos tiempo con las personas es que empezamos a conocerlas y ellos empiezan a revelarnos secretos. Siempre que usted comparta mucho tiempo con una persona, poco a poco esta persona empezará a contarle cosas de su vida a usted. Empezará a abrirle ¿qué? Su corazón. Nunca se hace con un desconocido. Siempre se hace con alguien que usted se sienta cómodo, ¿sí? Con alguien que usted considere su amigo. Amén o no amén. Y usted se va dando cuenta porque uno en el camino le va midiendo el aceite a los amigos. Usted da cuenta si es amigo o no es amigo, ¿sí? Porque usted pasa un momento difícil y la persona en el momento difícil, cuando otro le dio la espalda, ¿qué hizo? Le extendió la mano y usted dice, este sí es mi amigo. Aló, 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 aló. Porque lo aconseja, porque lo corrige cuando ve que usted se despiporra por ahí. A veces nos despiporramos, ¿sí? Y nuestros amigos nos dicen, vea, eso que usted está haciendo, se le va a decir un consejo, eso no está bien. Y se lo digo porque lo quiero mucho. Amén. Porque si no lo quisiera, le digo, hágale, 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 que sí, para que se despiporre totalmente, ¿no? Pero cuando uno tiene un amigo, uno trata precisamente de conservar esta amistad. Y obviamente esa persona empieza a abrir su corazón. Lo mismo pasa con Dios. Cuando desarrollamos esa amistad íntima con el Espíritu Santo, Él nos empieza a revelar cosas, ¿sí? Él nos empieza a mostrar cosas. Y esto es lo que se llama la unción del vidente. El vidente es aquel que puede accesar al mundo espiritual con sus 5 sentidos. Puede percibir el mundo espiritual con sus 5 sentidos. Puede darse cuenta qué está pasando en un lugar, ¿sí? ¿Qué está pasando o qué va a pasar en un lugar antes de que suceda? Eso hace un vidente, ¿sí? Es un hombre que ve en el espíritu. La Biblia lo llama ver en el espíritu. Y todos tenemos la capacidad de ver en el espíritu. Hasta los animales ven en el espíritu. Sus animales se dan cuenta cuando algo raro entra a la casa, porque ellos no tienen lo que tenemos nosotros, que es lo que nos impide entrar en el espíritu. Ellos tienen cuerpo y tienen ¿qué? Espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y ese tema del alma, que contiene la mente, el raciocinio y todo ese tema del cerebro complejo, es lo que nos hace diferentes a los demás animales, ¿sí? La capacidad de razonar, la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Los perros funcionan por instinto, los animales funcionan por instinto. ¿Usted imagina un perro que tuviera el cerebro de un hombre? Ay, papi, usted estaría más mordido que quién sabe qué, porque no hay animal más fiel, ¿sí? Que un perrito. Usted le pega al perro y al rato él viene a buscarlo a usted, a lambelo. Pero péguele a su amigo, a su compañero, a su hermano, a ver si no se agarra con usted. ¿Aló? ¿Sí? Usted se despide del perro, sale a la tienda y vuelve, y el perro otra vez lo saluda, como si parece que le hubiera borrado la mente, ¿no? Yo me quedo mirando y le digo, pero yo acabé de salir. Y ellos se hacen entender, pero no tienen la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos. Y algo curioso, nos dieron en la universidad una materia hace rato que fue dura. Eso la gente rajó, Dios, el Espíritu Santo me sacó en victoria. Pero un libro, una cosa así gordísima, se llama Pensamiento y Lenguaje, con lenguaje técnico, científico. Entonces cuando eso es así, usted enreda más, porque tiene que ir a descifrar y a conocer el significado de las palabras, y esto te ayuda a crecer. Pero también uno le empieza como a doler la cabeza,
porque usted tiene que a cada rato estar como parando y venga, yo vuelvo a leer y para entender hasta que uno ya le va cogiendo como el tiro al asunto, ¿sí? Y en este libro decía que pues los orangutanes tenían casi la misma estructura del cerebro de los seres humanos, pero ellos no pueden hacer lo que hacen los seres humanos, no pueden hablar. Curioso. Pero ¿sabe si quiénes hablan? Los loros, ¿no? Y es algo curioso. Y a veces la ciencia no puede dar como una explicación total de por qué los loritos que tienen ese cerebrito tan chiquito tienen la capacidad de hablar. Y usted le enseña a decir palabras y él le dice hasta grosería y todo eso dicen los loros, pues como usted le enseñe. Pero ningún otro animal, sí, hasta donde yo sé, tiene esa capacidad. Y es algo curioso, ¿no? Algo muy curioso. Nosotros tenemos esa capacidad, pero esa misma capacidad que nos hace de pronto estar como en la cima o nos hace como estar por encima de todo lo que ha sido creado, también nos juega una mala pasada a veces. Cuando no gestionamos bien nuestras emociones, cuando no aprendemos a gestionar las emociones, cuando los pensamientos nos sobrepasan, porque a veces podemos tener problemas de rumiación. ¿Qué es la rumiación? ¿Sí? Es cuando la vaca, normalmente usted ve que coge el pasto, ¿sí? Y ella empieza a llenarse los cachetes y a comer y se los guarda, así como el hámster que va comiendo y se va guardando en los cachetes la comida. Hay algunos hermanos que hoy se ven como cachetones. Yo creo que algunos guardaron comida ahí dentro de esa muela coca. Estos 21 días iban sacando cada día un poquito. ¿Sí o no? Más de uno está, yo no sé, pastor. Entonces usted ve la vaca así como cachetona, ella va guardando, ella va guardando, ella va guardando, haciendo la rumiación. Y la rumiación en psicología, en cuanto al tema de pensamiento, es que usted empieza a pensar y a pensar y a volver a pensar y a sobrepensar y a repensar otra vez. Y ahí entonces empieza a tener problemas de ansiedad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque usted educó a su cerebro de esa manera. Usted puede educar al cerebro. Entonces se descuidó en un momento, dejó que eso le cogiera ventaja, ahora tiene que, y eso crea un hábito, y usted crea el hábito de rumiar, empezar a rumiar, ¿sí? Y usted puede crear el hábito de desrumiar, ¿sí? Obviamente hay técnicas que le ayudan a uno, técnicas clínicas para que usted deje de sobrepensar las cosas, pero eso no funciona ni a los 1 ni a los 2 días, tal vez a los 5 días y de ahí en adelante. Si usted las practica constantemente, usted saca su estado de ese cerebro, su cerebro de ese estado. Ya los efectos del ayuno, ya empiezo a hablar al revés. Usted saca su cerebro de ese estado de rumiación y empieza a controlar la mente, ¿sí? O a controlar su cerebro, podríamos decir. Recuerde que estos también se llaman pensamientos automáticos. El 95% de los pensamientos del cerebro se producen de manera automática. El cerebro relaciona colores, olores, sabores, lugares, la presión atmosférica, la temperatura corporal. Él asocia todo lo asocia con algo y muchas veces lo asocia con situaciones traumáticas y por eso vienen a veces los temores, por eso viene a veces la tristeza y eso deriva en ansiedad y eso deriva también en depresión. 95% de los pensamientos llegan, no los controlamos, tenemos un 5% solamente del control de nuestro cerebro, pero Dios es tan perfecto que con ese 5% es suficiente, es más que suficiente para que usted controle sus pensamientos. Si usted aprende la forma, tiene las herramientas, se da cuenta que usted lo único que puede controlar es a usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad es que usted no puede controlar a otros. Los demás dicen lo que quieren, hacen lo que quieren y piensan lo que quieren, ¿sí? Las cosas que van a pasar simplemente pasan, no las controlamos. Pero usted sí puede controlarse usted mismo. Usted puede hacerlo. Amén o no amén. Sino que tiene que saber hacerlo. Entonces el problema no es hacer las cosas, sino saber hacer las cosas. Yo puedo hacerlo, ¿no? Sí, pues usted tiene que saber hacerlo. ¿Aló? ¿Me ayuda? ¿Sí me hago entender o no? Yo puedo pegar eso, yo puedo pegar esos paneles ahí. Pero cuando llegue Francisco, pastor, ¿qué es eso? Pues no sé, o sea, yo creía que podía, ¿sí? Y todo torcido, ese baño todo torcido. Usted tiene que sentarse así de lado en ese baño, donde me pongan a mí. ¿Aló? Donde usted me ponga a mí el baño le queda torcido, o donde me pongan a mí a hacer el baño. Ustedes sientan en el baño y de un momento a otro estamos en culto y ¡pah! Se caen las paredes y usted queda ahí. Imagínese, con los pantalones a medio abajo y sentado en el baño y todos los hermanos. ¿Se imagina usted?
Pero tranquilos, tranquilos, yo no hice los baños, no se preocupen. Entonces Francisco sabe que hay que hacerle algo abajo, que hay que hacerle algo arriba, que hay que reforzar, y ellos, lo que más se demoraba, bueno, fue el piso, el altillo este que hicieron para que no se pudriera la estructura, ¿sí? Y luego vino Díaz y dijo, pastor, esto es lo que más se demora, la estructura, ¿sí? Y ya empezaron a pegar y organizar y todo ese asunto, y pin, 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 ahí vamos. ¿Está claro? Pues yo puedo hacerlo, pero yo no sé hacerlo. Yo puedo improvisar, pero tal vez me quede mal. Amén o no amén. Y a veces pasa lo mismo con la oración. Usted y yo podemos orar, amén, pero hay que saber orar. Y esto fue lo primero que los discípulos identificaron. Se dieron cuenta que no sabían orar de la manera correcta, ¿sí? Y le dijo, por favor, enséñanos a orar. Así como los discípulos de Juan, ellos vieron en algún momento que Juan se sentó y les estaba dando una masterclass, ¿sí? Le estaba soltando allí un webinar de cómo orar de manera efectiva. Y ellos dijeron, pero nosotros como que vea, y ellos siempre, uno mira que siempre estaban comparándose mucho los discípulos de Jesús con los discípulos de Juan. Cada uno a veces le decía, vea, enséñame como los de Juan, vea, y ellos por qué no ayunan como nosotros ayunamos. Siempre mantenían muy pendientes de eso. Había como una competencia entre los discípulos, ni siquiera entre Jesús y Juan, porque Juan dijo, no, yo tengo que menguar para que él crezca, ¿sí? Porque si alguien hace algo es porque Dios se lo dio, y si él está dando milagros, yo solo vine a preparar el camino de él. Pero los discípulos estaban más preocupados, y estaban preocupados por algo que realmente es importante, y es saber orar. ¿Aló? Porque a veces no sabemos orar. La Biblia dice, pedimos y pedimos mal, y por eso no recibimos, porque no sabemos orar. ¿Está claro? Y cuando ellos le preguntan esto a Jesús, entonces Jesús lo primero que hace es mostrarles cuál es la manera correcta de oración, y les muestra cuál es el contenido de la oración, ¿sí? Cuáles son los componentes que deben de tener una oración. No para que nosotros repitamos ciertas frases, ¿sí? Sino para que entendamos la estructura. ¿Cuál es la forma de orar? ¿Está claro? Cuando el Señor les muestra la forma, el contenido, la estructura, no es para que ellos repitan como un lorito lo mismo, sino para que sepan cómo accesar delante del trono de gracia y misericordia, cómo llamar la presencia de Dios, cómo invocar a Dios. Amén o no amén, ¿sí? Cómo se invoca a Dios a través de la adoración. Es lo primero. La adoración crea una atmósfera, ¿sí? La adoración hace que nuestro ser empiece a calmarse, que nuestro cerebro se calme. Hay estudios científicos de las imágenes del cerebro, de lo que pasa cuando alguien adora, y lo que pasa es que la gente empieza a experimentar paz. Cuando empezamos a adorar a Dios, la música es una terapia de cuarta generación, terapias de la psicología transpersonal, psicología y espiritualidad, que hablan de que la música relajante, ¿sí? Hablan del mindfulness, ¿sí? De usted poder concentrarse en su cuerpo, pensar en su cuerpo, pensar en cómo se siente. Y eso también tiene que ver con habilidades personales. Hay 10 habilidades personales, una de ellas se llama autoconocimiento, ¿sí? ¿Y qué es el autoconocimiento? Pues es un proceso de introspección donde usted se mira a sí mismo conscientemente y se da cuenta cuáles son sus emociones, por qué siente sus emociones, por qué cree lo que cree, por qué tiene esos pensamientos, y qué siente su cuerpo. ¿Qué siente su cuerpo? Porque el cuerpo le habla a uno, el cuerpo le dice a uno cuando algo está mal, cuando algo no está funcionando bien. Y una de las formas como el cuerpo te señala es a través del dolor. Cuando algo te duele, el cuerpo te está indicando que hay algo que está ¿qué? Que está mal, que está funcionando mal, ¿sí? Él mismo habla, ¿no? Los animales también hablan o tienen su lenguaje. Estos días la perrita que tenemos, no habíamos caído en cuenta, pero yo vi que ella se puso patas arriba y así, y vi que yo decía, ¿por qué llora? Yo le veía lágrimas a ella, ¿no? Ellos botan como unas lágrimas. Yo me quedé mirándola así, yo dije, ¿qué le pasa a la perra? Y cuando le miré la pierna, tenía una uñita que le dio la vuelta así y se le enterró. O sea, la uña, ¿sí? Pero no se notaba. La uña dio la vuelta y se le encarnó, la misma uña. Entonces cuando yo le vi, yo, ay, la perra tiene esa uña, se le encarnó ahí, mira, ¿sí? Se le encarnó. Ah, bueno, Nena fue la que se dio cuenta, creo. Yo dije, Nena, la perra tiene la uña hinchada, algo le pasó en el dedo. Y Nena fue que miró y se dio cuenta. Y dijo, ve, se le metió la uña. Yo vi fue que tenía hinchado, pero yo no sabía qué le había pasado. Nena sí miró y dijo, se le encarnó la uña. Nos tocó cogerla, Nena le cortó la uña y
le salió la uña y yo vi que ella como que, ¿sí? Y le echamos un producto en el pie y pasaron los días y se le fueron yendo las lágrimas, ya no se le veían esas rayas aquí. Y yo dije, ve, ya la perra está, y empezó a ladrar como loca, entonces yo dije, ya quedó bien. Enloqueció otra vez, yo dije, ya está sana la perra, ¿sí? Y obviamente pues el asunto era que yo pudiera que observar, porque el cuerpo de ella estaba dando unos síntomas y era esos lagrimones que le chorreaban aquí. Eso es lo que indicaba, ¿sí? Que realmente la perrita no estaba bien, porque el cuerpo de uno genera un lenguaje, amén o no amén. Usted a veces le duele la cabeza, le duele los pies y usted se da cuenta que algo no está funcionando bien. ¿Está claro? Entonces, eso es autoconocimiento, es conocerme a mí mismo. ¿Cuánto se conoce usted mismo? ¿Qué cosas lo hacen reír? ¿Qué cosas lo hacen llorar? ¿Qué cosas lo hacen soñar? ¿Sí? Para que usted establezca límites en su vida. Sepa hasta dónde, cuáles son sus detonadores, hasta dónde usted llega. ¿Sí? Hasta dónde llega, cuándo usted tiene que retirarse de una conversación, cuándo tiene que cortar con ciertas relaciones que son perjudiciales para su vida, porque usted es consciente de que eso le está haciendo daño. Y uno tiene que tomar una decisión, porque está su bienestar emocional. Y el bienestar emocional está protegido por la Constitución Política de Colombia. Prima también su bienestar y su salud mental y su salud emocional. ¿Aló? Pero a veces, óyeme bien, por tener alma nosotros, ¿sí? Hay cosas que nos hacen daño, pero las seguimos practicando, como el uso del celular. El uso del celular de manera desmedida, sin dominio propio, sin control, nos hace daño a nosotros. Y usted se da cuenta cómo le va con eso, porque usted puede estar en el servicio y en vez de estar pendiente de la prédica está haciendo otras cosas en el celular, ¿sí? En vez de estar mirando la Biblia, tal vez anotando, es un ejercicio personal. Usted está conectado haciendo otra cosa totalmente diferente a lo que tendría que estar haciendo cuando está en la iglesia. Ahí se da cuenta que usted tal vez, es muy probable que usted tenga adicción al celular, ¿sí? Se acuesta con el celular al lado de la cama, viendo películas, viendo estados, scrolleando, ¿sí? Entonces ahí le toca a usted hacer un proceso de ayuno mental, o la psicología lo llama higiene mental, ¿sí? Porque eso le va a producir a usted ansiedad. Segundo, la luz blanca enciende el cerebro, ¿sí? Esa luz blanca del celular, de las pantallas, luz azul le llaman, ¿sí? Vuelve y enciende el cerebro. Pastor, es que yo no puedo dormir. Pues ¿cómo va a poder dormir si usted a cada rato, cuando el cerebro mira que ya es de noche, usted vuelve y lo enciende con luz blanca o luz azul, ¿sí? Los arquitectos normalmente manejan luz cálida al interior, o esa luz amarillita al interior de las casas, porque produce esa paz, esa tranquilidad, ¿sí? Como ese, ¿sí? Y ya como que le manda imagen, le manda mensaje al cerebro de que usted ya es hora de descansar, ¿sí? Mire que eso tiene hasta los colores tienen su psicología, la luz tiene su psicología, o sea, afecta de una u otra manera nuestro cerebro, ¿sí? Entonces el Señor les dice cómo tienen que orar, y lo primero que les dice, el modelo que les dice es: adoren. Lo primero que hay que hacer cuando uno va a orar es adorar a Dios. Entra por sus puertas con alabanza, dice la palabra de Dios. Uno no entra peleando, uno no entra reprendiendo. Hay gente que coge al diablo de los cachos, lo menea de la cola y lo manda a la quinta pala del infierno, y arranca peleando: Padre, yo tomo autoridad, en vez de entrar en adoración. Y la idea es entrar, para entrar en el espíritu, para entrar en el mundo espiritual, hay que entrar en adoración, ¿sí? Y eso hace que usted se conecte más fácilmente con Dios, que pueda cerrar los ojos. Hay estudios científicos que dicen que cuando usted cierra sus ojos, se conecta con el ser ideal, el ser superior, Dios, Yahweh, como lo quiera llamar usted, ¿sí? Cuando cierra uno los ojos. Cuando los tiene abiertos, no, ¿sí? Y es importante cerrarlos, no es porque le van a meter los demonios, ¿sí? Porque hay gente que dice: cierre los ojos, estamos en liberación, se le va a meter el diablo por los ojos, ¿sí me entiende? No, ¿sí? Es para que usted se conecte con Dios. Se conecta más fácilmente cuando usted cierra los ojos. Normalmente tendemos a concentrarnos más cuando queremos aprender algo. ¿Cuando qué? Cuando cerramos los ojos, ¿sí? Pero no se le ocurra cerrar los ojos cuando va manejando. Oye, ahí no puede cerrar. Pastor me dijo que cerrar los ojos para concentrarme manejando. Entonces ahí vemos en Lucas 11:2, dice: Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre permanezca en cada santificado, tu reino venga y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, ¿sí? Y este inicio también hace la oración del Padre Nuestro una oración distintiva, diferente a las demás oraciones de la Biblia,
¿Por qué? Porque arranca precisamente con estas dos frases: Padre nuestro. O sea que es la oración de un hijo a su padre. Amén o no amén. Y por eso la hace una oración diferente, porque nosotros vamos a Él no como Dios, vamos a Él como nuestro ¿qué? Como nuestro Padre. Y más adelante vemos que Él hace referencia a la paternidad de Dios. Y dice: ¿quién de ustedes, si ustedes aún siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos? Y si le piden una serpiente, un escorpión, ¿usted no le van a dar eso? ¿Le dan un huevito? ¿Cuánto más vuestro Padre, otra vez, vuestro qué? Vuestro Padre no les dará. ¿Sí? Pero la clave, usted ya sabe cuál es la clave y ahorita estaremos enfatizando en eso. Lo segundo es la provisión divina. Danos día a día el pan que necesitamos. Muchos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que aquí no está hablando solamente de la comida, ¿sí? Sino que está hablando del pan de vida, el pan espiritual, la palabra que necesitamos, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada día necesitamos una palabra. Cada día necesitamos ir a ese libro. ¿Por qué? Porque para vencer este mundo donde se ha perdido la fe en la humanidad, donde uno mira tantos desastres. Hace poco mire lo que pasó en nuestra ciudad. Colocaron esa bomba, ¿sí? Y todo eso genera temor, genera miedo, genera que uno diga: no, pero no hay empatía, no hay dolor. A veces uno ve que una persona que se estrella y el otro, en vez de irlo a ayudar, le está robando el celular. Está mirando cómo le sacan la billetera. Le dispararon y está mirando qué bueno tiene la persona en el carro para llevárselo, y el otro ahí agonizando. ¿Sí? En un mundo que está congestionado, convulsionado, necesitamos, para vencer a este mundo, necesitamos la fe. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. Sin fe es imposible que nosotros podamos avanzar. Es imposible que podamos vencer. Es más, al diablo se le resiste firme en la fe. Entonces cada día hay que comer palabra, hay que comer Biblia. Necesitamos la provisión de hoy. ¿Cuál es la palabra para hoy? La palabra para mañana, la palabra para pasado mañana. Hay gente que su espíritu, y no por ayuno, pero sí tienen como ayunando el espíritu está así. Usted lo viera y el espíritu está así, ¿sí? Porque no leen Biblia. La Biblia que leen es la que el pastor pone en las diapositivas. No tiene una Biblia, ni siquiera la ha descargado al celular. No la lee todos los días, ¿sí? Aunque sea en la mañana que usted lea un salmo y por la noche que se lea otra parte de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro de fe. ¿Aló? Es una buena noticia. Y en medio de tanta mala noticia necesitamos escuchar una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Para poder tener la fe y vencer lo que venga, ¿sí? Entonces necesitamos esa provisión divina de la palabra, pero también necesitamos perdonar, ¿sí? Pedir perdón y arrepentirnos. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Pastor, es que yo no le hago nada malo a nadie. Yo no fumo, yo no tomo, yo no robo, yo no miento. Uy, San Gabriel, pues. La Biblia dice que no hay justo que por bueno que sea no peque. Todos pecamos. Todos pecamos. Por eso tenemos que decirle al Señor: perdona nuestros pecados, los conscientes y los inconscientes, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y nos cuenta como pecado. Uno de los pecados conscientes de la iglesia, voy a tirar uno, dos o tres, no se sienta mal, pero le tengo que decir sus pecados. Padre, muéstrame los pecados de la iglesia. Le voy a decir, le voy a profetizar los pecados de la iglesia. Y uno de los primeros pecados de la iglesia es que no ganan almas. No ganamos almas. Lo que por gracia recibimos, por gracia tenemos que darlo. Y venimos cada 8 días a la iglesia solos. No traemos a nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestro primo, nuestro vecino, nuestro amigo. No traemos a nadie a la iglesia. Unos llegan solos. No se sienta mal, no le estoy tirando piedras, pero sí están volando piedras. O sea, usted haga así, ¿sí? Pero usted debería llegar a la iglesia con alguien nuevo. Traer a alguien nuevo. ¿Aló? Y si cada 8 días traemos a alguien nuevo, hermano, en menos de 6 meses esta iglesia nos toca empezar a buscar otro lugar o hacer más culto, porque esto empieza a llenar. Aló, empieza a llenarse este lugar. Y eso es uno de los pecados que cometemos. No predicamos la palabra, ¿sí? No hacemos discípulos.
no hacemos discípulos. No, pastor, es que yo invité, sí, pero la Biblia dice hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y un discípulo es uno que imita. Un discípulo es uno que te sigue. ¿Sí? En estos días le preguntaré a alguien, ¿no? Por ahí. Pueda que sea el liderazgo del presbiterio o algún hermano de la iglesia, esos que ya son fósiles aquí, que llevan más de 200,000 años en la iglesia. Le voy a preguntar, ¿usted ayunó 21 días? Porque yo como pastor ayuné 21 días. Y los últimos 3 días con agua, sin comer, solo un bananito. Comía un bananito al mediodía y por ahí por la tarde me comí un banano. Y el resto agua. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿usted es discípulo? ¿Usted siguió lo que yo establecí o lo que mandamos a hacer? Estoy hablando de los fósiles, no azares, no. Si usted lleva más de 200,000 años en la iglesia. No, pastor, es que fue que. Yo les dije que había un libro que llamaba El Ayuno y usted podría saber cómo ayunar trabajando, estudiando. No hay excusa. Entonces no es discípulo. No lo hice. Entonces usted no es discípulo. Usted es un creyente. Siga ahí como creyente. Pero no puede exigirle a Dios más de lo que pueda recibir un creyente. ¿Aló? Porque si no sigue, ¿aló? Y yo como pastor, ¿qué tengo que ser? Ejemplo. ¿Aló? Yo tengo que ser ejemplo. Y yo les digo que es 21 días de ayuno. Yo soy el primero que tengo que ayunar. Pastor, es que yo también tengo temas de salud. Yo también tengo temas de salud. Es que a mí me duele el pelo, las cejas, las pestañas, pastor. A mí también me duelen. A mí me da calambre también de pestaña y todo el asunto. ¿Sí? Pero un discípulo, un seguidor ¿de quién? De su maestro. ¿Está claro? Y ahí pecamos, porque a veces no somos discípulos y no hacemos discípulos. ¿Sí? Y lo segundo, la Biblia dice que oremos por los demás, oremos por los que están en eminencia. ¿Sí? Que oremos y tampoco oramos. Oramos por la oración de la oveja, ¿no? Ayuda, me bendice, me sana, me embellece. Y el Señor dice, no, ahí ya, hijo, hasta ahí nomás. No puedo, esos milagros no, ¿sí? Eso es lo al cirujano, ¿sí? Entonces, amados, tenemos que pedirle perdón al Señor porque sí pecamos. En la abundancia de palabra hay pecados, sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos y nos cuenta como pecados y decimos que no hemos pecado, somos mentirosos y lo hacemos mentiroso a Él, ¿sí? Pero también hay que perdonar a los que nos han ofendido, ¿sí? A Dios se le pide perdón por nuestros pecados, pero a la gente que nos hace daño tenemos que perdonarle sus ofensas. Y no hay que perdonárselas dentro de un mes, dentro de 10 años. Hay gente con raíces de amargura y amargura fuerte. Le voy a decir cuando hay amargura. Cuando usted está hablando con una persona y esa persona le empieza a decir, es que el otro día usted me hizo esto. Eso pasó hace 10 años. Por eso, pero desde ese día yo quedé enojado con usted. Hace 10 años. Hace 10 años. Amargura. Rencor. Del griego ranciere, que significa algo rancio, algo guardado, que está viejo. ¿Aló? ¿Usted alguna vez ha olido algo rancio? A ver, las mujeres, por favor. ¿Cuántos zapatos rancios han olido? ¿Cuántos calzoncillos porque a veces el esposo guarda unos zapatos por allá, todos sudados. Yo ayer saqué, bueno, tenía un coso de esos donde uno pone zapatos y se cayó. Y cuando veo se dañó, yo dije, no aguantó porque tengo un poco de zapatos yo que me han regalado. Yo tengo zapatos y yo dije, Señor, qué zapatería. Y menos mal que me quité, porque cuando me quité, ¡plum!, cayeron todos los zapatos. Y cogí los zapatos y yo dije, bueno, ¿y estos zapatos para qué? Este zapato para acá, todo rancio los zapatos. Y lo metí en una bolsa y le dije a nena, regale esos zapatos. Regale los zapatos porque los zapatos ya, yo no me los pongo. ¿Aló? Todos rancios ahí. Con la unción rancia, no. Cosas viejas, cosas guardadas que ya huelen feo, ¿sí? Cosas que el otro te hizo y todavía no has perdonado. Hace 10 años. Lo que te hizo tu mamá, tu papá, tu primo, tu hermano cuando estaba en el vientre de tu madre. Ay, hasta allá. Hay gente que guarda cosas. Y es que, pastor, a mí me cuesta perdonar. Pues yo le enseño cómo perdonar. Perdonar es una decisión. Es que yo no siento. Nadie siente perdonar. Uno decide perdonar. Entonces a veces son conceptos erróneos
Y pues lo que mal se aprende, mal se practica. Y lo que mal se aprende difícilmente se olvida. Y nos toca hacer un tema de reestructuración cognitiva, ¿no? Porque hay gente que tiene distorsiones cognitivas, o sea, está viendo las cosas de la manera incorrecta. Y aún la palabra la podemos ver de manera incorrecta, ¿sí? Y usted le enseña a la persona, es una decisión, ahora hay que trabajar en tu cerebro, hay que trabajar en la amígdala, que es la memoria emocional, la cual no ha olvidado, aunque tú ya tomaste la decisión de perdonar. Ahora tu cerebro sigue viendo al otro como una amenaza. Ahora hay que hacer el trabajo de enseñarle a tu cerebro, porque mente y cerebro no es lo mismo, que el otro ya no es una amenaza para ti, ¿sí? Y cuando tú le enseñas y le hablas a él, porque hay que hablarle a él, él ya no es una amenaza, ya no es una amenaza, ya no es una amenaza, ¿sí? Y ya lo entiende, entonces usted donde siente que ya perdonó, aunque usted decidió perdonar. ¿Me estoy haciendo entender? Y la gente dice, es que yo no siento. Emociones, sistema límbico, donde están todas las emociones, la memoria emocional. El cerebro guarda información, el cerebro guarda una cantidad de información impresionante, amados. La cantidad de información que tenemos alojada en el cerebro es una cosa loca. Y no se llena esa memoria, ¿oyó? No se llena, eso no sigue grabando y aprendiendo. Se dice que usted puede aprender hasta en el día de su muerte. Ahí ya muriendo usted sigue aprendiendo cosas, porque siempre estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces hay que perdonar, no solo pedir perdón. Y eso fue lo que dijo Jesús: para que tu oración no tenga estorbo, tienes que perdonar. Para que yo te perdone, tienes que perdonar. Para que Satanás no tenga un derecho legal con que acusarte delante de los tribunales celestiales, para que la cosa no se te den, tienes que perdonar. Tienes que perdonar, ¿sí? Y lo último, guarda y protección. En Lucas 11:4 dice: y no nos lleves a pruebas duras, sino que líbranos del perverso. Guárdanos del mal y líbranos de toda tentación, dice la otra versión de la Biblia, ¿sí? Guárdanos del mal y líbranos de toda tentación. Dios le dio el contenido de la oración. Ora, bueno, antes de orar, adora, pide la provisión divina, que Dios te dé una palabra, pide perdón, arrepiéntete y perdona a los que te hicieron daño, y pide al Señor que te guarde. Una estructura, amén. Y usted va aprendiendo y va llenando esa estructura con más cosas. No le va metiendo como una banda, ¿no? Que usted tiene piano, guitarra, bajo y batería, y a veces le meten violín y le meten trompetas, ¿sí? Y va llenándose la banda y suena más bonito. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces uno puede hacer 2, 3 voces, ¿sí? Por lo menos Luis Eduardo, ¿sí? Yo pues puedo hacer primera, ¿no? Yo no es que cante feo, pero pues ahí le hacemos. Jorge puede hacer segunda. Y Luis Eduardo, pues que toca la batería, pues que haga silencio. Y ahí trabajamos 3 voces bien chéveres, ¿sí? Porque no, usted como que canta feo, ¿sí o no, Luis? ¿En el baño? ¿No? ¿Seguro? Jorge, ¿usted ya le hizo la prueba de como miel San Marcos? Bueno, grande es tu fe, hijo. Sí. Entonces, amado, una estructura. Amén o no amén. Una estructura. Y lo primero que el Señor le dice es: hay una estructura, puedes manejarla. Adora, entra en oración, pide provisión, perdona y pide perdón. Y al final, pues pídele al Padre que te guarde de todo mal y peligro. Y empiece a hablar con Él ya. De ahí para allá empiece a hablar con el Espíritu Santo. Después de hacer eso, empiece a hablar con Él, a intimar más con el Señor. Pero lo segundo que el Señor le dice entonces a sus discípulos es la importancia de permanecer en oración. No solo oren, ojo, no solo cuando ustedes oren orarán así. Después les dicen: ahora tienen que permanecer orando. ¿Aló? Tienen que permanecer pidiendo, tienen que permanecer buscando y tienen que permanecer llamando. Y aquí es donde hay un cambio, porque no es solo orar, ¿sí? Sino permanecer, ¿qué? Orando. El profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre de fuego, un hombre que hacía descender fuego del cielo. Estos profetas que hacían que las hachas flotaran, ¿no? Que podían romper las leyes naturales y caminar en lo sobrenatural. Estos hombres eran hombres que tenían una frase particular: vive Jehová en cuya presencia estoy. Permanencia, estoy, no estaré, no estuve. Yo estoy conectado con Dios. Yo mantengo en oración, mantengo clamando a Dios. Una de las
Prácticas que se han olvidado, que la iglesia hoy, la iglesia moderna o la iglesia de hoy han olvidado y no se preocupan por eso, es la oración más poderosa que hay, la oración perfecta. La oración perfecta, que es la oración en el Espíritu, hablar en lenguas. Hablar en lenguas. El que habla en lenguas habla con Dios. El que habla en lenguas habla misterios. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. De los dones del Espíritu, el único don que te edifica a ti es hablar en lenguas. Por eso hay gente que no está edificada, porque no habla en lenguas y no procura hablar en lenguas y no lucha por hablar en lenguas y no ayuna por hablar en lenguas y no le clama a Dios para hablar en lenguas. Porque no, eso no es importante. Por eso tu vida no crece, por eso tu vida no avanza, porque no le pides al Señor ese don que es uno de los dos dones que fueron dejados para la iglesia del Nuevo Testamento, para la iglesia de hoy. Estos dos dones no se ven en el Antiguo Testamento. Lenguas, interpretación de lenguas. Son dones para hoy. Y usted puede orar en lenguas y puede interpretarlas también. Y ahí viene la profecía. ¿Sí? Orar en lenguas y que Dios le dé la interpretación y le dé un mensaje divino. De mis intercesores que tengo, yo tengo uno que es profético, una intercesora profética, que Dios la usa así, le da las lenguas y la interpretación de la lengua. Y las cosas que Dios nos ha revelado a través de esa mujer son impresionantes. Cosas ocultas, respuestas que necesitamos de Dios. Y siempre lenguas y luego viene la interpretación. En una sola persona. Sí, en una sola persona. Y yo voy en el carro, voy orando en lenguas. Yo voy por la calle, estoy orando en lenguas. Yo entro a la iglesia, estoy orando en lenguas. Yo me voy para mi casa y empiezo a orar en lenguas. Muchos grandes hombres de Dios que construyeron edificios, colegios. Oral Roberts dice que Dios le dijo: ora en lenguas por este terreno. Ora en lenguas por este terreno. Y él oraba por esos terrenos, y él no tenía ni un peso. Y usted mira hoy en día la universidad Oral Roberts, construyeron una cosa impresionante en ese terreno donde él oró. Paul Yogi Cho, ¿sí? Que tiene una de las iglesias más grandes del mundo, la iglesia de Yoido, creo que es en Japón, o en Corea, no recuerdo bien. ¿Sí? También habla acerca de esto. ¿Sí? Jennifer LeClaire, estoy leyendo unos libros de ella, no me estoy leyendo todavía eso. 101 beneficios de hablar en lenguas. Yo me estoy leyendo 101 formas de ver en el Espíritu. Voy por las 56. Ya voy por la mitad. Toda la noche lo leo, en la mañana, la tarde, la noche, mañana, tarde, noche. Voy leyendo y subrayando, aprendiendo y aplicando. ¿Aló? Porque sí que nos quita tiempo las redes sociales, hermano. Ese televisor sí nos quita tiempo a nosotros. ¿Sí? En este tiempo de ayuno me he leído casi 3 libros. Libros de 170 páginas, de 200 páginas, de 300 páginas. ¿Sí? Creciendo en el Espíritu. ¿Aló? Entonces me quedo pensando, digo, pero yo, ¿qué es lo que he hecho diferente? Que puedo leer mejor libros tan rápido. Dejar de ver televisión, dejar de estar metido en el celular. Porque en ayuno le toca a uno. ¿Sí? Y pues trasnocharse para no trasnochar a la esposa, porque pues el que lo entendió, lo entendió. Cansarme por allá lejos, no la puedo tocar, no la puedo mirar, no puedo estirar el pie, no, te reprendo, sí, ahí. Porque toca abstenerse también en su área sexual 21 días para generar dominio propio acá en el cerebro. Decirle al cerebro: el que manda aquí, el ayuno es para eso, el que manda aquí soy yo, usted no es el que manda. Oiga, cerebro, usted no es el que manda hoy yo. Usted no va a hacer lo que usted quiera, lo que usted me impulsa a hacer. ¿Sí? Usted se sujeta a mí. Quiere generar dominio propio, controlar el temperamento, controlar el carácter, controlar la naturaleza sexual, problemas de adicción, ayuno. Está soltero y quiere llegar bien al matrimonio, ¿sí? Sin caer con una u otra mujer, ayuno. Eso es bendito, papá. Ayune hasta que se le dé, ¿sí? Pero la clave aquí es permanecer, la importancia de permanecer. Jesús habló de eso, y la palabra permanecer viene del griego meno, que significa la unión vital y activa con Jesús. Es estar en obediencia, una relación de fe genuina y verdadera que se desarrolla al no negar ni abandonar a Cristo.
Permanecer significa no abandonar, no retirarse, ¿sí? Sino que estar, ¿qué? Estar firme. Eso es lo que tiene que ver con permanecer. Y el Señor dice que si usted permanece pidiendo, permanece buscando y permanece llamando, a usted se le dará, usted encontrará y a usted se le abrirán las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Pero la clave es permanecer, ¿sí? Para que usted permanecer pidiendo y se os dará. Permaneced buscando y encontrarás. Permaneced llamando y se os abrirá. Necesita que le abra una puerta de empleo, necesita que le abra una puerta para otro país. Usted necesita orar mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Estar reclamando, pidiéndole al Señor, pues, no reclamando para que no suene tan feo, pidiéndole al Señor, recordándole sus dichos, sus promesas. Padre, yo te pido esto en la mañana. Padre, yo te pido lo otro en la tarde. Padre, yo te pido lo otro en la noche. Mañana, tarde y noche. Padre, restaura a mi hijo en la mañana. Al mediodía, Señor, restáuralo. En la noche, restáuralo. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló, aló? Usted tiene que permanecer, ¿sí? David y Daniel, cuando vieron la gloria de Dios, fue porque oraban mañana, tarde y noche, ¿sí? Y cuando venían problemas, mañana, tarde y noche. Yo he visto el poder en medio de los problemas, cuando Dios se glorifica, cuando yo clamo y clamo y clamo y clamo, como la historia de la viuda del buen justo, ¿sí? Que al final, por la constancia de esta mujer, por la perseverancia, dice la Biblia, ¿acaso el Señor no responderá a sus escogidos que claman a Él día? Permanecer, permanecer, ¿sí? Debes anhelar hablar en lengua. ¿Por qué? Porque estos hombres vieron la gloria de Dios hablando en lenguas. Porque hay cosas en el mundo espiritual que tal vez no podemos ver, pero su espíritu sí las ve. Y cuando usted habla en lengua, usted está orando para deshacer eso que se opone, eso que le impide llegar a su destino profético. Dios te hizo una promesa, pero Satanás siempre se levanta para que no se den las cosas. Él siempre va a querer dañar tu hogar, tus finanzas, tus hijos, tu salud. Pero mi espíritu sabe cómo orar. Cuando yo ya no sé cómo orar, yo oro en el espíritu. Cuando hay situaciones que le digo, Señor, no sé cómo orar, voy a orar en el espíritu. Sé que esa oración es perfecta, porque la Biblia dice, oraré con el entendimiento, pero también oraré, ¿qué? En el espíritu. Y es una forma de orar y permanecer orando y tener grandes victorias y grandes batallas también en el Señor. En Juan 15 también, óyeme bien, el Señor nos habla de permanecer en Él, ¿sí? Para que Él permanezca en nosotros, de permanecer en la vid para dar fruto, de permanecer para no ser desechado, ¿sí? Y que nos sequemos, y de permanecer en Él y en sus palabras para que todo lo que pidamos sea dado a nuestras vidas en su nombre, ¿sí? La única forma de que Cristo, óyeme bien, esté con nosotros, y si Dios con nosotros, la única forma de llevar fruto, la única forma de no ser desechados y secarnos, la única forma de recibir lo que pedimos es permaneciendo. Permanece en su presencia, permanece en su presencia, permanece en su presencia. Pastor, entonces, ¿cómo trabajo? ¿Cómo estudio? Por Dios, evalúa tu día y te vas a dar cuenta que tienes lapsos de tiempo donde no haces nada. Y en vez de meterte en ese celular, que no te va a pagar las deudas ni te va a hacer milagros, métete a orar. ¿Aló? 5 minutos, 10 minutos, en vez de estar metido aquí, que uno arranca viendo un video y termina viendo 20 videos. ¿Aló? Y echó 1 hora usted ahí. Ay, se me quemó los frijoles. ¿Aló? Por ahí más de una. Ay, se me quemó. Ay, la olla. Ay, el almuerzo. ¿Aló? Ay, yo tenía una cita. 1 hora. Ay, ¿cuándo se fue ese tiempo tan rápido? Obvio. Deja eso a un lado. Úsalo para lo necesario. Lo que no sea necesario, póngalo a un lado. Póngalo a un lado. Y permanezca. Y usted va a dar fruto. Le aseguro que le aseguro que el negocio, le aseguro que el trabajo, le aseguro que en el ministerio las cosas se le van a dar. Usted va a ver más fruto, más rápido. ¿Aló? Más rápido. ¿Sí? Porque una cosa, y eso lo escuché esta semana que estaba escuchando una prédica.
Una cosa son las bendiciones y otra cosa son las añadiduras. Y a lo que llamamos bendiciones realmente son añadiduras. Para Dios lo material es una añadidura. Dios dice: mi hijo, eso no es nada. Una casa, o no es nada. Un carro, o no es nada. Para Dios eso no es nada, es una añadidura. Dios lo llama añadidura. La ñapa. Bendiciones, la salud. Bendición, la salvación. Aló, 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 aló. Bendición, la paz. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una bendición. Una gran bendición. Me levanté sano. Estoy sano. Mi familia está bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una bendición, Señor. Gracias por tus bendiciones y también por las añadiduras. Pero la clave está: buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas se añadirán. Se añadirán. Aló. Nos podemos quedar hasta tarde viendo televisión, pero no orando. Y quieres ver la gloria de Dios. Recuerda, si Satanás no te hace pecar, ¿sí?, te va a ocupar, te va a distraer, te va a entretener. Eso y el pecado para el diablo es lo mismo. Si él no te puede hacer pecar, te va a distraer. Y hay gente distraída en cosas que Dios no lo puso a hacer, en vez de estar en la presencia, en vez de estar orando, en vez de estar buscando su rostro. ¿Sí? Permanecer es quedarse, ¿sí? Es continuar, es durar, es seguir, ¿sí? Permanecer es resistir, permanecer es mantenerse. Eso es permanecer. Y la pregunta de esta mañana es: ¿estoy permaneciendo en Jesús? ¿Estoy permaneciendo en oración? ¿Estoy permaneciendo en la palabra? Porque si no, no se queje. No se queje, porque lo que usted hoy ve es el resultado de su permanencia o su ausencia en la presencia de Dios. La gente de doble ánimo, gente que hoy ora y mañana no ora, que porque no siente. ¿Quién dijo que uno siente? Yo no siento orar. Yo, Diego Fernando Satizábal Sánchez, soy la de ciudadanía, que nací el 19 de noviembre, repito, 19 de noviembre, repito, 19 de noviembre de 1980. Para que no se le olvide cuándo nací. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere ayunar. Mi carne no quiere vigilar. Mi carne no quiere leer la palabra. Mi carne quiere comer salchipapa. Quiere ver televisión hasta tarde. Quiere ponerse a ver los estados de la gente, el chisme. Eso quiere mi carne. Pero o me gobierna mi carne o me gobierna mi espíritu. Al espíritu, la única forma de gobernar la carne es viviendo en el espíritu, viviendo, buscando a Dios. Y usted puede trabajar y buscar a Dios. Es más, usted puede orar ahí en la mente, porque Dios lee la mente, el pensamiento. Una forma de comunicación en el mundo espiritual es el pensamiento. Con el pensamiento se comunican los ángeles. En el mundo espiritual se comunican con la mente, con el pensamiento. Y Dios también escucha nuestro pensamiento. ¿Aló? Y yo puedo estar con la boca cerrada, sentado en un lugar y hablando con Dios y preguntándole cosas. Y Dios me puede decir: sal de aquí que esto va a caer. Yo salgo corriendo. Dios me puede avisar de cosas si yo estoy conectado con Él. ¿Sí? Entonces, quien no permanece no se le da. ¿Sí? Quien no permanece no encuentra, y quien no permanece no se le abre. Ojo, permanece pidiendo y se te dará. No permanezcas pidiendo y no se te va a dar. Permanece pidiendo, ve buscando y encontrarás. Si no, permanece tocando y se te abrirá. ¿Quiere que Dios le abra una puerta al exterior? ¿Quiere que Dios le abra una puerta para la universidad? ¿Quiere que Dios le abra una puerta para invertir en su negocio? ¿Quiere casarse? Permanezca. Permanezca orando para que encuentre su esposa, para que encuentre su esposo, para que encuentre su casa. Aló, 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 aló. Para que encuentre su sanidad, para que encuentre su libertad. ¿Cuántos dicen amén? Para que encuentre su liberación, porque tal vez él le perdió, y la única forma es permaneciendo. ¿Sí? La clave no es saber orar solamente.
no solo la clave es saber orar, la clave es permanecer en Cristo, permanecer en su presencia. Esa es la clave. Si puedes permanecer en el celular, si puedes permanecer en el celular 6 horas al día, puedes permanecer esas 6 horas al día en Cristo Jesús.